Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy en nuestro videoprograma vamos a comentar el tema del duelo y las pérdidas, pero desde un enfoque transpersonal. Para empezar, vamos a definir qué es el duelo. El duelo es un periodo en el cual la persona que lo está pasando suele encontrarse fuertemente proyectada hacia el pasado o hacia el futuro. Es un tiempo en el que el presente se ve invadido por un cúmulo de emociones y pensamientos. Emociones que aíslan del entorno y de los seres y de sus seres queridos. Es que esa persona está sumida, pues, por una fuerte depresión. En el duelo también acontece que asistimos al enfrentamiento con una nueva realidad, con un nuevo paradigma, una realidad que consta de un espacio en blanco, donde antes había contenidos de vida. Pero sucede que no solo no nos despedimos de esa persona u objeto de pérdida que queríamos tanto, ¿no? Sino que nos despedimos de una forma de vivir cotidiana que ya nunca será igual. Es un antes y un después. Acerca del duelo se nos habla de independencia, del desapego y de lo importante que es todo ello para no sufrir cuando se producen pérdidas en nuestras vidas. Y la realidad es que por mucho que nos desapeguemos, el hecho de soltar nuestros apegos a la vieja identidad es duro. Y en este sentido, es el duelo el que nos proporciona el espacio necesario para contrarrestar esa dureza. Es muy importante, es vital expresar el dolor, expresarnos nuestro propio dolor, no mantenerlo dentro, sino exteriorizarlo. Pero aún es más importante sentirse comprendido y ser apoyado durante todo el proceso de este duelo, del duelo. Con esta breve introducción de esta definición muy general sobre el duelo, vamos a ahondar y vamos a hacer la pregunta de ¿qué características vivenciales hay en un proceso de duelo? Pues en algunos procesos de duelo, una vez aceptada la muerte, el dolor comienza a recobrar en el primer plano, un primer plano. Este periodo está marcado por una serie de características vivenciales, tales como por ejemplo el insomnio. El insomnio, como bien sabemos y muchos hemos experimentado, son dificultades a la hora de dormir, a la hora de conciliar nuestro sueño. Son pesadillas en torno a la idea de la muerte, despertarse con frecuencia durante la noche o dormir mucho sin tener la sensación de haber descansado. Pueden ser algunas de estas características del sueño durante procesos del duelo. Después está otra característica vivencial, es la pérdida de apetito. Las horas de comer pueden convertirse para esa persona en una tortura más.
Pero lo cierto es que para mantener una salud física correcta es necesario alimentarse bien, ya que la estabilidad del cuerpo físico pueda apaciguar al cuerpo emocional, ayudando a que los sentimientos desgarradores no tengan tanta fuerza. Por eso es muy importante alimentarse, porque eso contrarresta un poco las emociones negativas y ayuda a mantenernos en buen estado físico. Otra vivencia, otro estado de ejemplo de vivenciar durante el duelo es el agotamiento. Tanto la nutrición como el descanso son importantes para la recuperación del dolor emocional y mental, como hemos dicho ahora. Cuando estos se ven anulados, el resultado es el agotamiento vital. La falta de concentración. Se oye sin escuchar, se mira sin ver, se experimenta una dispersión total en el individuo. Después está la emotividad desbordada. A escala emocional, el sufrimiento puede ser muy intenso y dar incluso paso a la histeria. Aparecen a menudo emociones de odio, ira, tristeza, rechazo, desesperación y amargura. Sentimientos que se barajan con mucha intensidad. Nuestra autoafirmación pasa por el reconocimiento de lo que somos en esos momentos. Es aceptarse en esos momentos lo que estamos sintiendo. Una suma de desesperación y desequilibrio. También suele darse la negación. El decidir no pensar puede ser la reacción más generalizada. No queremos enfrentarnos a la soledad que de repente está pidiendo paso en nuestra vida. No queremos una vida que aparente no tener significado. Tenemos mucho miedo a la soledad. Y la soledad es realmente un gran maestro en nuestra vida, porque nos da la oportunidad de crecer como personas y de empezar a ser conscientes o ser más conscientes en nuestra vida y desapegarnos de todo lo material que no nos hace falta o de acciones que hacemos cada día las dejamos de hacer porque ya no le vemos el significado. Ahondamos en los detalles más pequeños y nos paramos a reflexionar más. Otra estado de vivencia que está el duelo, que pasa en el duelo, es los recuerdos persistentes sobre trozos de la vida pasada con la persona querida, ¿no? Toman forma y vienen a nosotros una y otra vez, casi incontroladamente, de forma obsesiva. Estos recuerdos refuerzan aún más el dolor. Recuerdos que dañan con la necesidad de que él o ella esté otra vez. Recuerdos de un pasado que ya no está, que ya se fue. Y no volverá. Después está el desamparo, la soledad. En base a la teoría de que un ser querido nos deja solos, desamparados. La sensación de soledad es tan grande que se agradece, aunque inconscientemente, la compañía de personas que nos quieren y nos apoyan. La falta de... Obviamente está la depresión, la falta de energía, que existe en periodos de mucho sufrimiento, puede llevar directamente a la depresión no solo emocional, sino también física, como habíamos comentado anteriormente. Esto se traduce en dificultad y falta de fuerza para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana. La depresión emocional comporta además apatía, aislamiento y falta de confianza en uno mismo. También está la culpa. Y la persona se hace la pregunta de ¿por qué estoy vivo yo y no la otra persona?
La persona en duelo suele revivir todos los momentos que podría haber vivido de forma mejor. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué hice lo que he hecho? Los niños pueden entrar con facilidad en este tipo de imaginaciones. Por ejemplo, pueden pensar que una mala actuación suya fue la causa de la muerte. Se sienten culpables. ¿Y si hubiera hecho esto para salvar a esa persona? ¿O para sanar a esa persona? ¿O para que no ocurriera esta muerte? Y sí. Lo que ocurre en ese momento es lo mejor que ha ocurrido y es la única opción que podía haber ocurrido. Después están los sueños, y en los sueños son un reflejo emocional de lo que está viviendo, de lo que se está viviendo. Posiblemente expresan la angustia por la que se está pasando en procesos de duelo. Seguidamente está el abandono, el sentimiento de abandono. Es el sentimiento de sentirse abandonados por la persona que se ha ido. Es muy normal que esto ocurra. Los niños son especialmente vulnerables a este sentimiento y como todos tenemos en cierto nivel interno a ese niño interior, puede que pasemos por esta sensación de abandono. El miedo. Los miedos pueden verse aumentados durante el periodo de duelo. Miedo a sufrir más pérdidas, miedo a la soledad, al porvenir, al futuro, a la incapacidad para seguir adelante, de olvidarse de la persona que se ha ido. Estos miedos desaparecen a medida que se va aceptando la pérdida. Es clave fundamental la aceptación de esa situación y sobre todo aceptarse de que estamos sintiendo todas esas emociones, pensamientos y reflexiones en ese momento, aceptarlas, de que ese es un proceso normal en el que tenemos que ir transmutando. Con el miedo aparece la ira también a veces. La necesidad de encontrar culpables ante un hecho tan desgarrador es normal. Ira contra todo y contra todos. Negar esta idea puede asustar y conducir a experimentar otra culpabilidad mayor. Sentir ira hacia la persona que se ha ido por dejarnos solos es normal y es aceptable. Hay que aceptarlo uno mismo. Es bueno trabajar la ira a través de la expresión oral o escrita. Expresarlo a través de un papel, ¿no? Escribirlo, expresar las emociones en la escritura. Puede haber altibajos en el proceso de duelo. Cuando empecemos a recuperarnos, pueden originarse sentimientos y pensamientos totalmente contradictorios. Las ganas de hacer o no hacer, los deseos, las actuaciones, serán altamente inconstantes, ¿no? Hay muchas veces una lucha interna entre salir del bloqueo emocional y seguir adelante. Por otro lado, la necesidad de no perder contacto con la persona fallecida, aunque solo sea a través del dolor, ¿no? Después está la convivencia, tras la muerte de un ser querido solemos experimentar un vacío tremendamente insoportable en la vida diaria. Si pasábamos mucho tiempo con la persona desaparecida, de repente no tenemos nada que hacer. Esta pérdida de acción es altamente desgarradora e impotente. Todo aquello que representa al ser querido, su canción favorita, los sitios que solía visitar, son causa de sufrimiento y a su vez atractivo, ya que todas esas cosas avivan el recuerdo de la persona, lo alimenta, lo retroalimenta esos recuerdos de esa persona. El síndrome de la abstinencia. Como todo síndrome de abstinencia, en muchos casos la falta de la persona lleva a una angustia física como si se tratara de una droga. Por ello, cualquier silueta o cualquier movimiento que nos recuerda al ser querido nos proporciona alivio durante algunos segundos, aunque luego el dolor sea mucho mayor. Hay momentos en los que la necesidad de percepción es tan grande que creemos oír su propia voz
o sonidos que pertenecían a la actividad diaria de la persona desaparecida. Y ahora hacemos esta gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué sentido tiene el duelo? Es la gran pregunta que mucha gente suele hacerse ante la pérdida de un ser querido. Para responderla, conviene cambiar la interpretación de esta pregunta y sustituir el por qué, con un para qué. ¿Para qué? Quizás este nuevo enfoque pueda abrir ventanas donde antes había muros, había una gran pared. Entonces, ¿es el duelo necesario? Nos preguntamos. Pues el duelo posibilita ajustarnos a la nueva modalidad en la que esa persona u objeto de nuestra pérdida ya no está. El duelo es un proceso liberador. Si podemos vivir nuestro sufrimiento, si encontramos la comprensión y la compasión que necesitamos, entonces algún día sentiremos que somos capaces de recuperar la persona que antes fuimos, al tiempo que añadimos apertura y maduración que conllevan tales experiencias. Nos ayuda a evolucionar como seres humanos para ir a tener o a experimentar más conciencia de lo que vivimos, de lo que estamos viviendo. Y otra pregunta que nos puede surgir es, ¿hay un tiempo de duración fijo para el duelo? Bueno, pues no suele existir un tiempo fijo. En la mayoría de las culturas, el tiempo escogido para la vida del duelo es de 1 año, y se trata de un mínimo periodo sin la presencia de la persona u objeto de la pérdida en nuestra vida. Sin embargo, en muchos casos, 1 año no es suficiente. Cuando eso sucede, conviene que la persona se conceda más espacio para trabajar la presión que su entorno le exige de una vuelta a la normalidad cotidiana. Darnos espacio a uno mismo. Por eso esa soledad es necesaria en esos momentos, sobre todo en esos momentos tan críticos. Se trata de una medida destinada a evitar que el sufrimiento se alargue en un duelo añadido, por causa de no haber podido consumar nuestro primer duelo. Existen también situaciones y personas en las que 1 año es un periodo muy largo, ya que pueden realizar el proceso de aceptación antes y seguir adelante en perfectas condiciones. Es importante no confundir el tiempo que tarda un duelo en consumarse con el grado de amor o valoración del objeto de pérdida. Tampoco significa que el duelo haya pasado cuando durante se experimenten pequeños momentos de olvido o bienestar. Y con esto podemos hablar de fases en el duelo. ¿Se puede hablar de fases en el duelo? Se puede preguntar también uno. Pues aunque cada proceso de duelo es único, diferentes psicólogos y terapeutas han elaborado cuatro fases en el duelo. La primera fase es incredulidad, vacío y dolor insoportable. Puede durar varios días e incluso semanas. La persona suele decir, no puede ser que haya pasado esto. No podemos reaccionar, la persona no puede reaccionar, ni sentir, ni pensar. Es un estado de no ser, no sentir y no pensar. Es como si se tratara de una película en la que no podemos taparnos los oídos ni cerrar los ojos. Es una pesadilla. Los acontecimientos se viven de forma difuminada. En cierto sentido, esta fase amortigua la intensidad de los sentimientos e impide que nos demos cuenta del significado total de la pérdida, hasta que estemos preparados para hacerlo.
Gracias a ello podemos no caernos en un estado de shock profundo, ¿no? O incluso llevarnos a la propia muerte, ¿no? Bien. La segunda fase, la pérdida acompaña al sentimiento de ausencia y el dolor deja de ser insoportable. Sucede que ya brota la necesidad de expresarse, ya empieza el individuo a expresarse, al tiempo que aparece una imposibilidad de escucha. El individuo se expresa, pero es incapaz de escuchar o de escucharse. La tercera fase conlleva un principio de aceptación. Aquí el individuo es capaz de escuchar lo que servirá para aliviar el dolor y también se pueden compartir experiencias similares como por ejemplo en un grupo de apoyo de la misma situación, ¿no?, de duelo. Y la cuarta fase última es el proceso de aceptación madura, procediendo a transmutar y transformar la pérdida. El vacío comienza a llenarse una vez más con vida y estamos dispuestos a dejar de sufrir. En esta fase podemos redescubrir el valor de los pequeños placeres. Este es un paso muy importante, ya que significa la superación de la culpabilidad de uno mismo y de la situación. Este aspecto nos llevará a establecer contactos una vez más con la abundancia de la vida. Es conectarnos otra vez con la vida, ¿no? Es quizás también el momento de ayudar a otros en procesos de duelo que nosotros hemos superado, algo que incluso puede llenar nuestra vida de significado existencial. Todos estos pasos nos llevan de una forma natural al más importante de los pasos, y es analizar lo que nos ha ocurrido y conseguir ver el lado evolutivo del proceso. Saber que ya nada ni nadie podrá separarnos, por ejemplo, de esa persona. Es momento también de redefinir la palabra muerte. Muerte no significa ya borrón y fracaso, sino oportunidad de transformación y crecimiento. Transmutarnos, como el ave fénix de las cenizas, que sale, revive victorioso, ¿no?, de esa muerte, ¿no? En realidad, la muerte de un ser cercano es una oportunidad para replantearnos nuestra forma de vida, nuestro paradigma, nuestra propia forma de pensar. Y ahora, ¿cómo puedo sobrevivir a un proceso de duelo? ¿Cómo podemos sobrevivir? Pues primero reconocer la pérdida, ¿no? Eso es fundamental. Ser consciente de esa pérdida. Decirnos a nosotros mismos que esto es algo que ha sucedido, que somos lo bastante fuertes y que vamos a sobrevivir. Segundo, dejar fluir el dolor, expresarse a través de la palabra o a través de la escritura. Nunca negarlo ni anestesiarlo, sino experimentarlo, experimentar esa circunstancia que estamos viviendo. Tercero, repetirnos que no estamos solos y que hicimos todo cuanto estaba en nuestras manos. Clave fundamental, muy importante. Cuarto, otorgarnos el tiempo suficiente para curar nuestras heridas, darnos nuestro propio espacio, el tiempo que necesitemos, que haga falta, ¿no? Quinto, saber que el proceso de curación tiene sus altos y sus bajos, sus altibajos. Sexto, hacer ejercicio, dormir bien y no forzar ninguna actividad, ¿no? Séptimo, marcarnos un horario, marcarnos un orden en nuestra vida, estructurar el exterior mientras el interior todavía sigue atormentado. Después, repetirnos una y otra vez, sobreviviré, un día volveré a recuperar mi serenidad. Es apuntar esa frase y decirla delante del espejo cada mañana y antes de acostarse. Sobreviviré,
Un día volveré a recuperar mi serenidad. Escribirlo en un papel y, de ser necesario, ponerlo en un lugar donde podamos verlo con facilidad. Ahora vamos a hablar del duelo patológico. ¿Qué es el duelo patológico? Bueno, duelo patológico. Pues hay siempre un número de personas que pueden vivir lo que se considera como duelo patológico. Y suele presentar normalmente 2 o 3 de los síntomas siguientes. Primero, la falta de reacción ante el fallecimiento, haciendo como si no hubiese ocurrido nada, no manifestando ninguna emoción. Después, una gran culpabilidad con respecto a la persona fallecida. También puede ser amenazas o intentos de suicidio. O sea, de querer suicidarse, ¿no? O amenazarse. Sufrimiento extremo y persistente, obsesivo. Repetición de pesadillas con la presencia del muerto. Principios de alcoholismo u otras adicciones. Aislamiento, la persona no quiere ver a nadie de forma continuada. O sea, es encerrarse en sí misma, ¿no? En su propio mundo, en su propio sufrimiento, sin hacer ningún cambio, ¿no? O sin hacer ninguna voluntad de cambio. Evitar cualquier contacto con aquello que haya pertenecido al difunto, para no aceptar esa situación, esa pérdida. Sentimiento de pánico ante la idea de otro fallecimiento, el miedo. Agresividad poco habitual con respecto a las personas que le rodean. Entonces, ¿qué características deben desarrollar aquellas personas que deseen acompañar a otras en procesos de duelo? Bueno, pues hay 5 características primordiales. La primera, la apariencia sosegada. Es decir, el acompañante debe ser capaz de aceptar las lágrimas, los sollozos de la otra persona y de animarla a que exprese sus sentimientos. La segunda característica sería la capacidad de escuchar, muy fundamental, muy importante y vital. Debemos evitar frases como estoy convencido de que sabrás cómo salir adelante, ¿no? Sino es muy útil animar a otra persona a que exprese sus sentimientos a través de preguntas como ¿te preguntas cómo vas a poder seguir viviendo sin ella? Por ejemplo. Tercero, capacidad de empatía. Consiste en respetar su dolor y no intentar quitarle importancia. Cuarto, la paciencia. Digamos que la paciencia es decir, que el acompañante espera, por lo tanto, que las cosas vuelvan a su cauce lo antes posible, pero en este sentido la amistad y el afecto son aspectos fundamentales que podemos brindar a la persona que lo está sufriendo, que está sufriendo ese duelo. Esas serían las 5 características fundamentales pues para poder acompañar a otras personas que están sufriendo este proceso de duelo. Con esto finalizo el videoprograma. Sin antes, pues recordar que mi página web, mi blog, es www.energiatranspersonal.com. Después deciros que mi correo electrónico es emilio@energiatranspersonal.com. Nos vemos en el próximo videoprograma, en el cual vamos a ahondar el tema de las pérdidas. Seguiremos con este videoprograma. Y despedirnos sin antes también recordaros que nada es casualidad, todo es causalidad. Un abrazo.